Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, unidos en tu nombre. Gracias, Padre, porque hoy hemos visto esas nuevas misericordias que tienes para nuestras vidas cada día, cada mañana. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar una vez más de tu presencia, de tu compañía, de tu bondad, de ese amor inagotable que solo proviene de ti. Señor, gracias porque sabemos que tú eres quien tienes el control de cada situación, de todo lo que nos sucede. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que una vez más tú eres en nosotros quien te moverás y quien harás conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta familia sacerdotal, por esta familia ministerial que nos acompaña hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que es en el tiempo perfecto en que ellos han venido a Desafío Latino. Gracias, Señor, por ellos, porque tú hablarás a través de ellos y ellos compartirán el testimonio que tienen a través de ti, Señor, lo que tú has permitido en ellos y lo que tú estás colocando en sus corazones. Por eso hoy, gracias, Señor, por cada familia de la tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu diseño original está plasmado en la familia, Señor. Gracias, Padre, porque hoy oramos por cada familia que en este momento nos estará escuchando, Señor, o cuando se transmita esta entrevista. Gracias, Padre, porque solamente tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Gracias por todo lo que tú eres, Señor. Y hoy solamente te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buena tarde, gracias al Señor. Estamos aquí una vez más en su programa Desafío Latino. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y bueno, hoy damos la bienvenida a la familia Carrillo. Pastor Edison, buena tarde, ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, buenas tardes. La verdad que muy bien, gracias a Dios. Usted sabe que siempre y cuando contemos con su gracia, con su amor sobre nuestras vidas, pues realmente Él nos hace estar y sentir muy bien. Qué bien, pastora, así es. Pastora Naudi, buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Dios bendiga a todas las personas y le damos la bienvenida a este programa y esperamos que sea mucha bendición para todos ustedes, que toque el corazón y el núcleo familiar, que bueno, es desde ahí donde el principio, donde empieza todo, perdón, donde desde el principio, desde que el Señor creó los cielos y la tierra, después estableció una familia, así que bueno, esperamos de ser de bendición y inspiración para todas las familias que en esta hora nos pueden ver y Dios los bendiga. Claro que sí, pastora, eso lo esperamos con el corazón. Y bueno, saludamos a Josué. Buena tarde, ¿cómo estás? Bienvenido a Desafío Latino. Buenas tardes, muchas gracias. Quería saludar a todos los niños, a todos los jóvenes. Querían decirles que Dios los bendiga y que recuerden siempre tenerlo a Él en primer lugar. Dios los bendiga. Qué buen mensaje, Josué. Nos encanta tenerte aquí realmente porque los niños son parte importante en todas las cosas que el Señor quiere hacer. Así Bueno, es. quiero regalarles una frase. La he tomado del libro Cuando las parejas oran de Sherry Fuller. Es un libro muy, muy especial. Y dice así: cualquier pareja que desarrolla la capacidad de compartir su búsqueda espiritual está destinada a tener un matrimonio exitoso. Los dos amantes vencen al enemigo más grande del matrimonio, la distancia emocional. Se unen, se funden, se mezclan y se entretejen justo donde están maravillosamente hechos, donde la búsqueda espiritual ocurre dentro de ellos. Neil Clark Warren. Me encanta esta frase porque sabemos que el Señor en ustedes como pareja, como familia, ha hecho eso, ha unido, ha entretejido, ha siempre hecho esa parte espiritual y los ha unido para hacer el testimonio que hoy vienen a compartir. Entonces, bueno, sin más preámbulos,
Cuéntenos quiénes son ustedes, en dónde se encuentran, así como muy someramente, porque luego ya entraremos a las preguntas más detalladas. ¿Les parece? Bienvenidos una vez más. Bueno, ahorita nos encontramos aquí en Los Patios, Cúcuta, Colombia, ¿sí? Los Patios es un municipio que queda muy cerca de Cúcuta. Pues Dios nos hizo un llamado para empezar una obra allí. Somos fundadores de En Su Presencia, Centro Mundial de Adoración, y en estos momentos pues estamos transmitiendo aquí desde nuestro hogar. Este es el cuarto de Dios, ¿sí? Ese es el cuarto que Dios colocó en nuestro corazón a acondicionar para Él, y pues así tal cual como está, lo teníamos solo para disfrutarlo de una manera privada, ¿no? Era solamente nuestro cuarto para adorar en familia, para estar con el Señor, pero pues frente a la pandemia tocó acondicionarlo para transmitir, y pues aquí estamos. Bueno, sí, y también pues agregar que desde siempre, desde el inicio, cuando conozco a mi esposo, siempre hubo esa pasión por buscar un lugar donde cuando no teníamos nuestro hijo hubieran 2 cuartos, uno para nosotros y otro para el Señor. Siempre ha sido el huésped principal en nuestras vidas, el más importante y el que hemos querido tener en todo momento. Y pues en esta tarde les animo a todos ustedes que encuentren ese lugar hermoso, un lugar, un espacio especial en cada una de sus casas, de sus hogares, y puedan darle ese lugar al Espíritu Santo, y les garantizo que será el seguro de vida, el seguro de familia, el seguro económico, el seguro de salud y el seguro en todo momento para cualquier familia que pueda abrir su casa y su corazón para Él. Y también que siempre, así en todo el día, siempre sáquenle un tiempo a solas para Él. Que así no tengas una super relación con Él, yo sé que pronto empezarás a hacer una hermosa relación con Él. Claro que sí, muchísimas gracias por esos consejos, sugerencias y bueno, testimonio, porque lo estamos viendo allí. Bueno, pastor, pastora, cuéntenos cómo llegó el Señor a sus vidas, cómo los atrajo con esos lazos de amor, cómo le conocieron, en qué momento sucedió esto. Bueno, dejemos a las damas primero. Bueno, la verdad, en casi todas las ocasiones cuando me invitan, siempre aprovecho un espacio muy pequeñito para contar que la verdad el Señor me encontró en el momento justo, en el momento correcto en mi vida. Fue a los 10 añitos, cuando yo tenía tan solo 10 años, a través de una vecina, recuerdo tanto, donde vivíamos con mis padres. Una vecina empezó a frecuentar a mi mamá y empezó a hablarle acerca de un Dios poderoso, un Dios milagroso, un Dios de amor. Y a mí siempre me gustaban las cosas del Señor, pero la verdad nunca me gustaba así como ir a una iglesia o algo parecido, sino pues fuimos muy ajenos. Pero cuando esta señora empieza a frecuentar la casa y empieza a llamar a mi mamá, a decirle, a invitarla, mi mamá empieza a asistir, a tomar ese llamado, y de esa manera fue que yo empecé a llegar a los pies del Señor. Y obviamente digo que en la edad correcta, porque la edad infantil es la edad más sensible para poder recibir al Señor, porque es como el momento en el que nos estamos hasta ahora culturizando un estilo de vida. Y entonces me parece, a mi punto personal, que fue muy sencillo empezar a recibir a Dios, empezar mi crecimiento. No estaba en la adolescencia todavía, pues era un punto a favor para mí. Y bueno, aprovechar y decir que le agradezco al Señor grandemente, porque nunca, absolutamente nunca tuve que tocar mundo, fiestas, trago, vicios,
por causa de que Él me encontró en el momento justo y en el momento correcto, y le doy toda la gloria y la honra a mi Dios, a mi Rey, por haberme encontrado, por haber tenido misericordia de mí, siendo una persona tan imperfecta, y aún siendo tan imperfecta, su amor y su misericordia están conmigo en todo momento, y he visto su mano en cada segundo de mi vida. Su mano se extiende sobre mí, su amor y su misericordia se muestra palpablemente sobre mi familia, sobre mis padres, mis hermanos, sobre la iglesia que hoy en día pastoreamos, sobre las personas que nos rodean. Y no me canso de agradecer de tener la mejor persona y de presentársela a todos ustedes y decirles que le abren las puertas de su corazón, que es lo más hermoso que podemos tener y que es el seguro de vida. Vuelvo y reitero, Él, nuestro Señor Jesucristo, es el seguro de vida que tanto has estado buscando y que no tienes que pagar, que no cuesta nada, solamente abrir tu corazón, reconocerle y permitir que sea el dueño de tu vida. Bueno, y en mi caso, pues si mi esposa dice que era imperfecta, yo era recontra imperfecto, sí. Jesús llega a mi vida a los 16 años, después de venir de un tiempo de muertes en mi familia, ¿sí? Mis primos, tíos, era un espíritu de muerte bastante fuerte sobre la familia. Y por último, pues mi hermano lo matan y a mí también me quieren matar. Y empieza ahí mi proceso con el Señor, ¿no? Desde los 14 años pues ya estaba viviendo ese mundo que no era tan sencillo, y también pues desde muy chico estaba un poco ya desordenado. Y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? El no tener a Jesús en nuestras vidas y el no haber hecho las cosas de la mejor manera, pues hacen que venga sobre el ser humano algunas consecuencias, algunas cosas que quieren alcanzarlo. Para lo último es arrancarlo de esta tierra para una eternidad sin Cristo, ¿no? Y pues estando allí en ese mundo, Dios me permite que me inviten a un lugar. Ya iba a cumplir los 16 años y en ese lugar pues eran pentecostales, eran avivados, y recuerdo la primera canción, sí, que hice palmas allí y empecé a tratar de tararear, y quien me había invitado me decía con la mirada que cantara, así que hiciera palmas, y era algo muy raro para mí, pero ese día fui lleno de un gozo. Creo que fui lleno del Espíritu Santo, creo que fui lleno de un gozo impresionante que jamás se me olvidará y jamás se me olvida esa canción. Sí, esa canción es la de Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y esa canción jamás se me olvidará. Después de allí fui perseguido nuevamente por la muerte, y estaba en Barranquilla. Sí, me dieron una paliza que tampoco olvidaré. Entre 3 hombres me apalearon, me iban a matar. Y después de eso, ya bastante golpeado por la vida, ¿no? Y las circunstancias, días después a esa paliza, tengo un sueño con Dios donde me encuentro en una carretera. Después salen unas escaleras hacia el cielo, subo por esas escaleras, llego a una especie de congregación, salgo de allí a otro lugar, a un patio, y veo otro cielo, y en ese otro cielo recuerdo también esas palabras. Escuché, diríamoslo así, la voz de Dios, porque creo que fue su voz, tampoco la olvidaré. Y en ese sueño Él me dijo: todavía no es tu hora, te necesito en la tierra, vuelve, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Y no puedo describir cómo me levanté, ¿no? en ese día, ¿no? Lleno de un gozo impresionante, porque eso resonaba en mi corazón, ¿no? Pues creo que había hecho las cosas muy mal en mi corta vida, y escuchar una voz tan fuerte, tan gruesa y a la vez tan dulce que me decía: todavía no es tu hora, o sea, de morir, tus pecados te son perdonados. Para mí fue una felicidad que hasta el día de hoy me acompaña. Así que alrededor de los 16 años y medio ya tenía unos meses en una congregación,
y empecé a servirle. Desde esa edad le sirvo al Señor. Bueno, yo le sirvo desde los 6 años, hace 6 años, y le doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar que ya tenía a Dios, porque no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido a Dios. Él me ha guardado muchas veces, siempre ha estado a mi lado cuando yo lo he necesitado, siempre ha estado ahí para mí. Le doy gracias a Él por eso, y yo le sirvo, yo le sirvió con la batería, he tocado en la iglesia, y bueno, y Él cada día yo le digo que me ayude más a tener una mejor relación con Él. Claro que sí, Josué, qué bonito verte, y de verdad que yo me alegro que tengamos a un chico joven, muy joven en nuestro programa, porque pues casi que eres la primicia. Creo que no hemos invitado chicos así de jóvenes, y sabemos que eres testimonio de que realmente desde pequeños, tú lo acabas de decir, podemos servir al Señor. Qué bendición. Y bueno, con los testimonios que nos acaban de contar los pastores, realmente uno dice qué bendición que el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, porque todos nuestros testimonios serán muy diferentes, pero realmente es Él, ¿no? Qué bendición que podamos ser el privilegiados con el que Él nos haya encontrado y con su compañía todo el tiempo. Bueno, ahora quisiéramos que nos contaran ya después de ese proceso, cada uno le conoció de diferente forma. ¿Qué pasó después? ¿Siguieron congregándose? ¿En qué momento viene el llamado? Específicamente, ¿cómo recibieron ese llamado de parte del Señor en sus vidas? Bueno, en mi vida, pues entro a una congregación donde desde ya nos enseñaba mucho sobre el llamado, y donde realmente me encuentro con el llamado de Dios. Como le decía, a los 16 años y medio ya me encuentro con ese llamado, y pues para mí las cosas fueron claras, bastante claras, ¿no? Creo que desde ese mismo momento supe que le pertenecía a Dios. Dios empezó a derrumbar mis sueños, digo mis sueños terrenales, ¿no? Porque nunca pensé como tal servirle al Señor, porque desde chico mi papá había sido de la Marina, mi hermano había trabajado también con el DAS, con el ejército, y pues nos gustaba mucho eso, ¿no? Sí, yo le digo a las personas que mis cuentos de niños no eran cuentos así como de Caperucita y todo eso, sino eran cosas como más bélicas, porque habíamos nacido en un hogar bélico y nos gustaba mucho ese tema, el tema de las armas, todo eso. Así que mi sueño como tal era ser de la Marina y otras cosas sumadas a ello, ¿no? Así que cuando me encuentro con Jesús, pues todo eso se me derrumba, porque el Señor me empieza a enseñar de su amor, de su paz, de perdonar al prójimo, de cosas que no era nuestro idioma en el hogar. Y pues me empiezo a encontrar con el amor hacia Dios y hacia los demás. Y en un encuentro con Dios un día renuncio a todo eso y le digo: bueno, Señor, tu yugo es fácil, ligera tu carga. Renuncio a mis sueños, retomo los tuyos, y pues ¿qué puedo decir? Estoy feliz de servirle, ¿sí? Y bueno, hace más o menos unos 8 años, ¿sí? 8 años estamos pastoreando este lugar, Señor, o esta visión pues que Dios nos envió a fundar. Así que estamos 8 años como pastores de esta visión, pero pues antes ya habíamos trabajado en otro lugar como pastores también, y pues Dios nos hizo un llamado, ¿no? Sí, Dios nos permitió trabajar con otra congregación bastante tiempo. Llevamos para 14 años de casado, ¿sí? 14 años de casado, y pues desde que nos conocimos antes ya habíamos empezado a servirle a Dios, y después en otras congregaciones estuvimos sirviendo al Señor como pastores en
encargados de varios asuntos, y después allí Dios nos hace el llamado y ahorita estamos pastoreando hace 8 años, pero siempre desde que nos casamos, aún antes, ya lo hacíamos tiempo completo. Sí, es bueno. Nuevamente reitero que el Señor llegó pues a muy temprana edad, a mis 10 años, y bueno, ahí empieza a desenlazarse todo, porque cuando yo empecé a conocer las cosas de Dios y cuando nos invitaron a la iglesia y cuando empecé a ver en ese entonces, en ese lugar, en esa iglesia donde me empecé a congregar juntamente con mi familia, empecé a ver el mover del Espíritu Santo, empecé a ver la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración, en la palabra, y todo eso empezó a gustarme, aunque tan solo tenía 10 años, empezó a gustarme mucho. Y yo, la verdad, mi mente siempre estuvo en que, normal, que yo iba a ser una asistente más, una ovejita más, ¿sí? Pero nunca imaginé que cuando fuera adulta o cuando, fuera joven, porque fue a mis 18 años que empecé a servirle a Dios, un poquito antes de los 18 años. Nunca pensé que yo, en serio, Señor, no. Yo solamente soy buena oidora, pero no quería ser una persona que hiciera. Dice su palabra que debemos ser buenos oidores, pero también buenos hacedores de su palabra. Y yo solo quería ser oidora, pero el Señor me dijo, no te puedes quedar en esa posición. Y bueno, en ese transcurrir, yo recuerdo que como cuando tenía 12 años, creo, o 11 años y medio, invitan a un pastor a ese lugar donde yo me congregaba. Es un lugar grande, un lugar bastante grande. Ese auditorio le caben unas 10,000 personas, 8,000 personas. Y ese día estaba súper lleno porque había un pastor invitado y habíamos ido, había una campaña, ¿sí? Entonces fuimos y yo recuerdo tanto que yo estaba sentada, mi mamá le gustaba sentarse más o menos en las primeras sillas, y nos sentábamos con mis 5 hermanitos, porque yo tengo, con mis 4 hermanitos, conmigo somos 5, y nos sentábamos en esa guardería así, porque después de mí viene una hermana que tiene 28, luego uno 27, y luego uno 26, y luego uno 22, entonces son muy seguidos, ¿sí? Entonces todos parecíamos como aquella guardería, y bueno, en fin, les gustaba mucho vernos, adorar como familia y estar ahí congregados. Y recuerdo tanto que yo estaba sentada y ese pastor se queda allí desde el altar mirando y señala hacia el lugar donde yo estaba sentada. Yo nunca lo pude borrar de mi mente. Y yo recuerdo que yo siempre me caractericé en mi pasado por ser una mujer muy tímida, una mujer muy nerviosa, muy miedosa, muy introvertida, ¿sí? Esa típica niña callada, que si le decían negro era negro, todo estaba bien, y no era capaz de hablar, de alzar mi voz para decir lo que yo opinaba, lo que yo pensaba. Y yo recuerdo tanto que yo, cuando veo ese dedo señalándome desde allí, desde el altar, yo sabía que me estaba señalando a mí, pero yo estaba que me caía de los nervios, yo estaba que temblaba, que lloraba y que salía corriendo del lugar, porque de verdad fue muy, muy tenaz para mí, porque tan solo tenía 11 años y medio, pero igual me comportaba como una niña de 9 años, de 8 años, mi pensamiento era muy infantil. Y bueno, pasó así, y el pastor empezó a decir, tráiganme esa niña, tráiganme esa niña, tráiganme esa niña, y yo decía, Dios mío, no, yo, y yo me tocaba y preguntaba yo, y el pastor decía sí, pero yo no me paraba a la silla hasta que tuvieron que ir unos sugieres por mí y me llevaron allí al altar. Y yo recuerdo que el Señor me dijo que iría por las naciones llevando su palabra y que sería una persona que extendería el reino de los cielos, pero hasta ahí. Y yo decía, Dios mío, bueno, ¿y eso cómo pasar? Yo soy tan insignificante, tan nada delante de ti, que cómo pasar eso, porque no entendía que era el Espíritu Santo en mi vida, porque en ese entonces pues estaba un poco inmadura en mi pensamiento espiritual. Y así empezó a transcurrir mi vida, y me consagré a Dios y siempre estuve guardándome para Dios. Y ya después, cuando entré en mi adolescencia, empecé a pensar en mi matrimonio, a decirle, Señor, guárdame, guarda a mi esposo desde ahora. Yo siempre tuve el pensamiento de casarme, de un hogar, de tener algo para siempre, que si yo iba a decidir algo con un hombre, iba a ser para siempre. Y bueno, a mis 17 años
larguitos llega este hermoso hombre que está sentado al lado mío. Amén. Que pues antes de ser mi esposo fue mi pastor, porque también era pastor ahí donde yo me congregaba, donde yo vivía. Y empecé a conocerlo, y mi mamá de una vez puso el ojo sobre él y empezó a orar y me decía: hija, ese va a ser tu esposo. Y yo le decía: mami, él es muy mayor para mí. No, mami, él ya es un pastor, o sea, mami, no aspire como a tanto. Entonces mi mamá decía: hija, ese va a ser tu esposo y yo sé que Dios te lo va a dar, y yo estoy orando por eso. Y mi mamá literalmente se enamoró primero que yo. Por eso es que brinda la suegra. Porque mi mamá era la que estaba ahí súper pendiente, orando y diciendo que él iba a ser mi esposo. En fin, luego yo lo empiezo a conocer y empiezo a hablar con él, y empezamos a servir en grupos bíblicos, y lo acompañaba a grandes caminatas visitando personas y compartiendo la palabra del Señor. Para mí era absolutamente nuevo, y pues era muy hermoso porque aparte de que le estaba sirviendo a Dios, estaba caminando con la persona que ya de alguna manera quería para mí y que lo veía en Dios y me daba paz y tranquilidad, que iba a ser mi esposo. Y yo empecé igual a caminar con él y a aprender, y la verdad conocí la presencia del Señor realmente cuando este hombre empezó a enseñármela. Así que pues hoy le doy gracias y le doy toda la gloria a mi Señor Jesús, porque Él es tan perfecto y tan propicio que colocó una persona amante, apasionada y enamorada de la presencia del Señor para que prendiera esa llama en mi vida y para que se pudiera activar totalmente el propósito de Dios en mi vida. Y bueno, cuando ya tengo 18 años solamente duramos 3 meses de casados, de novios, perdón, y a los 3 meses nos casamos, o sea, ya era un hecho total. Y bueno, más adelante o en otra oportunidad les contaré cómo fue el testimonio y cómo fue que Dios nos confirmó que éramos el uno para el otro. Y empezamos a servirle al Señor, y hasta el día de hoy, bueno, el Señor, en la última iglesia donde estábamos sirviendo, era una iglesia grande, una iglesia bastante numerosa. Estábamos pendientes de una base de datos de al menos unas 1000 personas, y estábamos pendientes de toda la parte administrativa, pero también de la parte pastoral. Nos enviaban a predicar a otras iglesias y se podría decir que estábamos muy bien, pero el Señor ahí fue cuando nos meció el nido y nos hizo volar, porque ahí fue donde nos hizo el llamado. Y yo recuerdo tanto cuando el Señor hizo el llamado para nuestras vidas, y nosotros, yo la verdad, yo le dejé como que toda la responsabilidad a mi esposo, y yo dije: bueno, Señor. Y la verdad, pues voy a decir una palabra pues como muy chistosa, pero fue realmente la expresión que yo le dije a mi esposo, que yo le dije: mi amor. Él me dice: mi amor, es que Dios me hizo un llamado, y como que él esperaba que yo dijera que no, porque él estaba tratando también de evadir ese llamado, porque pues el pastoreo es una responsabilidad muy grande, ¿sí? De pronto para muchas personas que tienen un concepto diferente de pastorear, creen que es algo muy pasado, así como que por encima, algo muy superficial, pero realmente... Como que fiebre, ¿no? Sí, pero realmente nosotros no lo queríamos, de verdad, o sea, soy sincera, y no lo queríamos tomar porque sabíamos la responsabilidad y el arduo trabajo que lleva pastorear. Así que bueno, mi esposo pensaba que yo iba a decir que no, y resulta que yo lo estaba esperando en mi casa, y él me dice eso, y yo le digo: mi amor, yo te digo algo, si tú te enlocas, yo dije esa palabra, si tú te enlocas, yo me enloco contigo. Así que bueno, si Dios nos llamó, Él nos va a sustentar, y hagámosle. Y mi esposo se queda con los ojos abiertos, así como que: ¿en serio? ¿No vas a decir que no? Y tenemos un hijo, y tenemos muchas responsabilidades, muchas cosas por las cuales debemos cumplir, compromisos y cosas. Yo le dije: no. Y obviamente el Señor nos dijo que debíamos dejar ese lugar donde estábamos, debíamos salir de ahí, porque pues de alguna manera ahí estábamos recibiendo un sueldo, una ayuda, cada uno individualmente por servirle al Señor, y pues obviamente pues por estar tiempo completo al servicio de la iglesia y del pastor donde estábamos, y teníamos que dejarlo totalmente y saber que íbamos a depender solo de Dios, y que Dios iba a ser nuestro proveedor. Así que bueno, fue una travesía súper, una aventura muy muy llena de emociones así, pero pues siempre la presencia de Dios estuvo en nuestras vidas, y la verdad fue algo muy lindo, muy hermoso, que recuerdo con mucho amor y con mucha pasión haber tomado esa decisión y haber tomado ese llamado, y no haberle dicho no al Señor, sino por el contrario haberle dicho sí, a pesar de cualquier cosa que quisiera venir en contra de nosotros.
Y fueron 3 meses de silencio del Señor, pero el Señor siempre está con nosotros y siempre ha estado con nosotros. Y estoy muy agradecida con Él, enamorada. Y quiero que todo el mundo sepa que la mejor persona de la que te puedes enamorar perdidamente y eternamente se llama Jesucristo. Y les invito en esta tarde a que sus corazones sean llenos de la presencia del Señor y le abran las puertas de su corazón al Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra para guiarnos, para orientarnos y para ayudarnos en todo momento. Y bueno, resumidamente eso es lo que puedo contar acerca del llamado. Y pues quería añadir algo, ¿no? Yo sé que muchas personas van a tener la oportunidad de escuchar esta entrevista y este testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pues quiero decirte que es maravilloso cuando tú le has dicho al Espíritu Santo que te enseñe a esperar, ¿sí? Yo no merezco ninguna gloria, yo no puedo decir, no, que tan bueno yo que pude esperar, sino todo lo contrario. Iba a su presencia y le decía: Espíritu Santo, tú sabes que a veces me entra el afán, como cualquier chico, de ya estar casado, de ya tener a mi costilla. Y recuerdo que unos 4 años antes de que ella llegara, tuve mi última novia, ¿sí? Y Dios me dijo: si quieres que yo te dé a la que tengo preparada para ti, córtale con eso, ¿sí? Córtale con eso de noviazgo, porque empezó a enseñarme que los noviazgos bíblicamente como tal no existían, ¿sí? O sea, los que hoy vemos, ¿no? Porque los noviazgos de antes era que, bueno, se escogieron y se casaron, ¿sí? No eran estos noviazgos de hoy en día de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, a ver si se casan. Y Dios rompió con eso en mi vida y me dijo: bueno, usted ahorita no va a estar mirando para ningún lado, no va a estar pensando si esta es, sino me dijo: suelte todo afán. Cuando mi esposa me conoce, me había vuelto así como un poco ordinario, porque ni siquiera saludaba a una mujer de besito en la mejilla ni nada, porque Dios me había enseñado a ser como tan radical de que la voy a esperar y punto. Y solo eran sus fuerzas, vuelvo y digo, no por mi bondad, porque por mi bondad me hubiera equivocado muchísimas veces y tal vez estuviera casado equivocadamente. Pero sí quiero decirles que el Espíritu Santo te ayuda, te da las fuerzas, te fortalece ante la tentación, ante la ansiedad, ante tantas cosas. Y como dos años antes estaba yo con el que era mi pastor, y recuerdo tanto que me quiso presentar a alguien que pues cuadraba mucho, ¿sí? Entre comillas, para mi vida. Pero fui a hablar con Dios y Dios me dijo que no. Pero pues él trataba de insistirme porque lo hacía de buena manera, ¿no? Él trataba como que de cuadrarme la vida, ¿sí? Porque pues lo hacía bien, ¿no? Pero yo le dije: pastor, no, Dios me dijo que no. Y cuando estaba ahí en su presencia, Dios, este es otro testimonio que sé que va a bendecir a muchos. Ahí en su presencia Dios me dice: a los 25 años te mostraré la que ha de ser tu esposa. 6 meses antes de que cumpla los 25, sin querer, ella llega a un lugar donde el pastor de ese lugar termina diciéndome que ore por ella. Y oré por ella, y eso de que me pareció bonita, pero que siempre me cerraba, ¿no? Yo decía: bueno, está muy bonita, pero yo estoy esperando la que ha de ser mi esposa. Y 6 meses después yo iba a predicar a las cárceles, y 6 meses después me encuentro con el que hoy en día es mi suegro. Él también iba a acompañarnos y ayudarnos a predicar. Y un día de esos, cuadrados por Dios, me dice que me invita a almorzar ese sábado, y llego y esta hermosa mujer es la que envían con el plato del almuerzo, ¿sí? Y desde allí comienza, como ella decía hace un momento, nuestra amistad procesada por Dios, hasta que un día cuando
cumplo los 25, yo todavía ella, o sea, no aceptaba que ella fuera a ser mi novia o mi esposa, pero el día 25 Dios la envía exactamente con un detalle. Cuando cumpliste los 25 años. Sí, los 25 años. Ella me llevó un detalle para el pastor, sí, para pastor, sí. Pero era algo de parte de Dios. Una señal. Sí, a mí me gustan muchísimo los relojes y esa fue la señal. El día 25 ella me estaba dando un reloj, sí, exactamente como lo quería, y días después seguimos nuestra amistad y nos vimos en un centro, ¿qué? ¿Eso es como un centro comercial? Sí, algo parecido. Bueno, algo así. Y allí hablamos, habíamos estado estudiando teología los dos también. Y después de eso, pues también habían ocurrido unas señales. Y allí, en ese lugar, pues nos damos cuenta que todo venía de parte de Dios. Y le digo también a las personas que en nuestras vidas no hubo ningún primer beso ni nada parecido, sino que en ese lugar, cuando vimos la confirmación de Dios, el Espíritu Santo nos visitó y no nos importó. Y un lugar público y estábamos llorando bajo la presencia del Señor. Llore bajo la presencia de Dios, sabiendo que todo eso era una diosidencia de parte de Dios. Bueno, tremendo testimonio, y esperamos y sabemos que muchas parejas, muchos jóvenes van a ser completamente bendecidos en este tiempo a través de estos testimonios tan lindos que nos están contando, porque definitivamente es eso, ¿no? El aprender a esperar en Dios, porque yo sé que es algo difícil, el aprender a esperar en Él es lo más complicado a veces que tenemos, y más en el área sentimental, ¿no? Porque pues los chicos a veces queremos, yo también llevo 18 años de casada, y uno quiere que sea resuelta esa área pronto para como continuar y seguir, pero pues definitivamente la bendición del Señor no añade tristeza, y cuando esperamos en Él, cuando realmente vamos a su presencia, bueno, recibimos ese premio, porque ay, qué bendición cuando uno recibe a su esposo o ellos a sus esposas. Recordaba que algo similar nos pasó a mi esposo también y a mí. Nosotros también pasamos por procesos, oramos, el Señor confirmó, y es algo maravilloso realmente, que creo que en este momento debemos orar y enseñar acá a los jóvenes, ¿no? Aquí en donde estemos, a través de esta entrevista, en su iglesia, porque desafortunadamente todo lo que está pasando actualmente ha traído confusión a los jóvenes, ha traído afán, ha traído malas decisiones, y por eso vemos como cosas tan tristes en las relaciones de los jóvenes, y como consecuencias también que se han visto. Bueno, entonces ahora, bueno, la pastora fue entrando como en el tema, y qué bueno, porque ella fue adelantando, y eso, claro, eso. Las mujeres vamos ya adelantando. Ah, sí, eso casi siempre. Y qué bueno, porque ya ustedes nos contaron una parte súper maravillosa de su historia, de esa historia de amor tan linda que el Señor les permitió vivir. Y para seguir como en la misma línea, por favor, cuéntenos ahora, entonces, ¿cómo ha sido esa visión que Dios les ha dado como familia? ¿Cuándo les dio la visión? Ya nos han contado que empezaron a pastorear desde hace ya bastante tiempo, pero ¿cómo recibieron la visión y cuál es la visión, ¿no? de ustedes como familia sacerdotal, como familia pastoral? ¿Y en qué momento la recibieron? ¿Cómo la han llevado a cabo? ¿Y qué están haciendo en este momento? Bueno, la visión, como decía hace un momento mi esposa, estábamos sirviendo en un lugar, y pues nuestra visión era servirle a Dios. Pues allí íbamos a ser enviados a un lugar a comenzar una iglesia, pero bajo esa visión, y es aquello de que uno está bajo obediencia, ¿no? Está en aquel lugar sirviendo y realmente contentos, porque estábamos muy contentos en aquel lugar.
íbamos muy bien, estábamos muy cómodos, ¿sí? Pero pues Dios empieza a hacer ese fuerte llamado a nuestras vidas y pues comenzó conmigo que lógicamente así es, ¿no? Comenzó por aquel que pues tiene la responsabilidad de representarle como cabeza en la tierra. Y desde mis comienzos Dios me levantó como un apasionado por su presencia, por el Espíritu Santo. Y en aquellos momentos cuando, como les digo, cuando estoy supuestamente en la cumbre y muy bien, pues Dios empieza a visitarme mucho más y me hace un llamado y me dice que fundar una obra, algo como decía mi esposa hace un momento, una locura, ¿sí? Nuestra palabra fue locura, ¿sí? No cabía, ¿sí? en nuestras vidas, porque pues hoy en día hay como cierta cosa por a veces pastorear, y a veces ven esto como una fiebre, ¿no? Como que cualquier persona ya quiere pastorear, quiere iniciar una iglesia, quiere fundar iglesias, y pues ese no era nuestro caso, ¿sí? A nosotros, cuando nos tocaban ese tema, porque veían algo especial en nosotros decíamos, no, ni locos, ¿sí? Nosotros jamás nos vemos allí. Pero pues Dios tenía su plan y empezó a visitarnos y empezó a visitar mi vida y embarazarme. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo, Dios? Tú sabes que desde muy chico te he estado sirviendo. Aunque Dios, cuando me llama ya a empezarle a servir tiempo completo, pues también estaba muy bien económicamente. Había estado trabajando en una empresa petrolera, pero ese fue mi primer llamado a dejarlo todo, ¿sí? Pero ahora le estaba sirviendo a Dios, ¿sí? Estaba pastoreando con mi esposa y tras de eso estábamos muy bien, ministerialmente, económicamente, y pues qué más le pedía a la vida, ¿no? Sí, ya había dejado todo por el Señor, estaba haciendo lo que quería, lo que Dios me había llamado, y tras de eso estaba siendo bendecido económicamente con proyectos ministeriales. Pero Dios, por una segunda vez en mi vida, me dice que chistosamente, yo le digo, Señor, tus chistes son bastante fuertes, ¿no? Cuando haces esos llamados, esas locuras. Me dijo nuevamente que lo dejara todo, ¿sí? Y yo le dije al Señor que cómo. Y Él me dijo, ¿te ha faltado algo? Así como cuando te casaste, así en el camino te voy a ir proveyendo. Y mi esposa decía algo, cuando nosotros empezamos la visión, hubieron 3 meses de total silencio, ¿sí? Empezamos a deber dinero, a encontrarnos con un poco de dificultades, y son aquellos momentos de prueba que uno entra todos los días a hablar con el Señor. Allí también tenía un cuarto para Dios, una habitación para el Señor, y le decía, Dios, pero dime, esto fue una emoción, pero si tú me has hablado en sueños, en visiones, me has hablado del corazón, a través de personas, porque en ese tiempo empezaron a llamarnos aún personas que no nos conocían y nos hablaban de parte de Dios y profetizaban, pero las circunstancias decían todo lo contrario, ¿sí? Las circunstancias decían que debíamos dinero, que a veces era difícil para comer, ¿sí? Que empezó a agotársenos un poco de cosas. Pero 3 meses después, decía mi esposa, 3 meses después, Dios vino con una unción económica que hasta el día de hoy permanece sobre nosotros, ¿sí? Hemos visto en nuestras vidas que pues no necesitamos como que estar dando tanto tema sobre la prosperidad para que la prosperidad de Dios nos haya abrazado. Creemos en ese Dios de Obed-Edom, que cuando dejó habitar la presencia de Dios, el arca de Dios, Obed-Edom, en su casa, 3 meses después empezó a ser prosperado, ¿sí? Desde allí
ha venido esa bendición sobre nosotros, el sustento. Y estando allí, estábamos como que limando algunas asperezas todavía de pareja, porque esa es otra cosa que quiero enseñarles, que aunque Dios le dio a Adán a Eva, no quería decir que todo iba a ser perfecto al comienzo, ¿sí? Vemos que Eva falló, Adán falló, y nosotros en nuestros comienzos como pareja a veces teníamos algunas dificultades de convivencia, ¿sí? Y en medio de eso, un día estoy preparando una predicación frente al computador y trae a nuestras vidas ahora la visión de familia, ¿sí? Cuando estoy frente al computador me dice el Señor, deja de pensar en las dificultades del matrimonio, deja de pensar en todo lo que ha pasado en sus vidas, y ahora vas a profetizar de aquí en adelante, somos uno con Dios, ¿sí? Y eso Dios lo colocó en mi corazón y empezó a vivirlo, mi esposa empezó a vivirlo, Josué comenzó a vivirlo, a tal punto que en este hogar a nadie se le obliga a nada, ¿sí? Sino todos somos dirigidos por el Espíritu Santo. Es más, nosotros hemos visto en la vida de nuestro hijo, nadie lo ha impulsado a las malas a nada, ¿sí? Él hasta ahora viene tratando de crecer en los programas, con las cámaras, sirviéndole a Dios. Bueno, en la batería lo ha hecho desde muy temprana edad, pero nosotros le hemos dicho, no queremos como que inyectarte las cosas, ¿sí? A las malas, que tienes que entender a las malas o algo parecido, sino que ha sido el Espíritu Santo pastoreando este hogar, ¿sí? Dios un día me dijo, somos uno con Dios, ¿sí? Así que el Espíritu Santo es el que ha hecho la obra en nuestras vidas, y la visión de iglesia es traer la presencia de Dios a esta tierra y a cada hogar colombiano y del mundo. Esa es nuestra visión. Por eso en uno de los sueños que tuve me veía en un lugar y en la parte del fondo yo veía cómo colocaban el nombre en su presencia. Dios me dio el nombre en su presencia, y en los papeles quedó en su presencia Centro Mundial de Adoración, ¿sí? Nuestra visión es la presencia de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, nuestro Padre, nuestro Jesús, que cada corazón lo tenga en sus vidas y en sus hogares. Esa es la visión ministerial. Levantar también discípulos, también creemos en el discipulado, pero discípulos que realmente pasan tiempo con nosotros. No tenemos como esa visión de la multiplicación rápida, de hacer muchísimos discípulos para que nos multipliquemos rápidamente, sino realmente tenemos la visión de discipular hasta que veamos realmente crecimiento y madurez en las personas, ¿sí? Entonces la visión ministerial es la presencia de Dios y el discipulado acá en la tierra, y nuestra visión familiar es que somos uno con Dios, y decidimos un día que yo y mi casa le serviremos al Señor. Bueno, sí, y mi esposo contaba lo que yo me quedé ahí en el camino de que fueron 3 meses de silencio al Señor, y pues quiero ser un poco más explícita y con esto de verdad no me avergüenzo para nada de los procesos vividos, porque cada proceso nos ha llevado a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel de fe, a una nueva dimensión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y la verdad, en esos 3 meses fueron horribles, porque realmente llegaron al punto de cortarnos la luz, de cortarnos el agua, de tener que ir a comer donde mis papás, de tener que ir a comer donde la familia de mi esposo, de pronto hacer una llamadita casi que con una indirecta por debajo, oye, ¿me invitas a almorzar? Por no pensando en nosotros, sino pensando en nuestro hijo tan pequeño, ¿sí? Porque en ese entonces mi hijo tenía 3 años y fue bastante fuerte, ¿sí? Tenía 3 añitos y medio, creo. Y pues para mí seguía siendo un bebé, porque pues todavía él era así como gordito, cachetoncito, y simulaba mucho pues el aspecto de un bebé.
Entonces fue difícil y pues para mí como mamá fue un poco complicado, pero pues a veces las circunstancias querían hacerme desistir y decir no, porque donde habíamos donde habíamos estado, en la última iglesia que habíamos estado, habíamos hablado con el pastor y le habíamos dicho que nos retirábamos, y el pastor quedó pues como un poco desubicado, un poco confundido, porque decía, bueno, pero ¿por qué? Porque en ese momento pues éramos la mano derecha de él, de alguna manera, ¿sí? Estábamos pendientes de absolutamente todo, él no se debía preocupar, él estaba muy, muy contento con nuestro trabajo. Y cuando le dijimos esto, él queda un poco desubicado y hasta intenta molestarse por un momento, ¿sí? Como diríamos, como una ira santa le dio en el momento, porque pues se sintió un poco como defraudado, y pues yo logro entenderlo hoy en día que pastoreamos, pues sería un poco difícil, ¿sí? Que la persona que ha estado a su lado y que ha estado creciendo contigo en un momento determinado te diga que se va y ya, y se va y como que deja todo y no hay una razón como tal específica de por qué. La cuestión era que ni siquiera es que no había disgusto, nosotros no, también estábamos contentos. Él era como un papá, realmente hasta el día de hoy lo recuerdo como un papá, y yo lo he visto y yo a veces en una oportunidad lo saludé y fui y le di un abrazo súper grande, porque pues es como un papá para mí realmente, sí, se portó de esa manera. Y en fin, ese día pues él decía, no, vaya y descansen, ustedes deben estar muy saturados, ustedes deben estar muy cansados, deben tener la mente muy, muy agotada y ustedes están confundidos, y bueno, nos dio mil excusas y nos dijo que en 15 días volviéramos, ¿sí? Que en 15 días él volvía y nos viéramos con él en 15 días y bueno, pasaron esos 15 días y fueron pues fuertes, como le contamos, desde el primer momento que tomamos la decisión hasta que se cumplió el mes 3, fue un silencio total del Señor, como que nos llamó y como que se desapareció por un momento, porque quería probar nuestra fe, ¿sí? Quería probar si teníamos esas bases sólidas y esos simientes sólidos, porque pues para pastorear hay que estar muy arraigado, porque en medio del pastoreo también vienen unas circunstancias, unas pruebas difíciles, y hay que saber enfrentarlas y hay que tener la mejor actitud, porque eso también nos enseña el Señor y nos enseñó en el proceso, que muchas veces cuando estamos enfrentando una dificultad, una adversidad en nuestras vidas, hay que tener una actitud adecuada para enfrentarlas, porque muchas veces tenemos la actitud equivocada, ¿sí? Y la actitud también cuenta, no solo la fe, la actitud de nuestra vida, o sea, de cómo enfrentamos las circunstancias es muy importante y muy clave. Y en esta tarde, las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, cuando puedan vernos esta transmisión, quiero dejarles algo muy, muy marcado en sus vidas, y es que ten cuidado de cómo enfrentas una mala circunstancia. Tu actitud también tiene mucho que ver en cómo enfrentas esa dificultad. No solamente es lo espiritual, porque sí está lo espiritual, pero muchas veces estamos en este cuerpo, en esta carne, y la actitud correcta hace que acelere esos tiempos de Dios para nuestras vidas. Así que, bueno, empezamos ese proceso, y cuando se cumplieron los 15 días, había como cierta cosa, porque yo decía, bueno, si fuéramos nosotros dos sería diferente, pero es que estaba mi hijo de por medio, ¿sí? Estaba un bebé de 3 años que estaba acostumbrado a sus compotas, a sus jugos, a su fruta, bueno, en fin, ¿sí? Yo creo que las mamás en esta tarde me pueden entender y saben que pues queremos lo mejor para nuestros hijos, y que nos duele que les falte algo, y que si está a la mano quitarnos el pan de la boca por dárselo a ellos, lo hacemos. Y volvimos esa vez a los 15 días donde el pastor nos dice que bueno, que sí, que sí ya, o sea, que sí ya nos había pasado el cansancio, que sí ya estábamos renovados, y resulta que nosotros no sabíamos cómo decirle al pastor que no, que realmente seguíamos radicales en nuestra decisión, y que seguíamos firmes en esa decisión que habíamos tomado, y pues realmente no podíamos decirle el por qué nos estábamos yendo de ese lugar, porque pues sería como algo feo, porque a ver, no sé, de pronto se hubiera sentido ofendido o atacado. Entonces preferimos tener prudencia, ¿sí? Y no decirle el por qué, porque no sentíamos la tranquilidad de decírselo. Es más, añado algo, ¿no? Porque
volvemos a lo mismo, es que hoy en día pues hay mucha fiebre como de fundar iglesias, pero lo feo de todo esto es que se van en división, se van en mal comportamiento, en desobediencia, ¿sí? En nuestras vidas Dios lo primero que nos dijo es callados, solos, jamás, hasta el día de hoy, jamás se ha llegado ni siquiera un alma de allá. Y en una oportunidad que trató de llegar, la enviamos de regreso, ¿sí? Porque nosotros comenzamos 100% desde cero. Es más, las personas que nos cobraban el arriendo, ¿sí? De donde estábamos, fue la primera pareja que se entregó a Jesús y con los que empezamos ahí mismo, en la sala de nuestra casa, porque yo le dije al Señor, Señor, bueno, ¿y dónde está el local? ¿Dónde vamos a comenzar? Y Dios me dijo, con lo que tienes a tu mano, ¿sí? Le dije, Señor, no me diga que es en la salita de nuestra casa donde vivimos. Entonces me dijo, sí, ahí en la salita, porque así comienzan las cosas grandes, así que ahí en la salita lo vas a comenzar. Y así fue, y la primera pareja fue la que nos cobraba el arriendo. Los intermediarios de ese arriendo fueron los primeros y comenzaron los vecinos de ese lugar a ser tocados por Dios. Y después nos trasladamos a donde hoy en día está la iglesia. Así es. Y bueno, sí, en fin, fuimos, volvimos con la misma decisión y así transcurrió el tiempo. Luego, como decía mi esposo, a los 3 meses el Señor hizo estallar una bendición que como que saldaba aquellos 3 meses de silencio de Él. Quedaron totalmente saldados y más que pagados, porque pues el Señor siempre va más allá de nuestros límites y de nuestros pensamientos y nos sorprende mucho más allá. Dice que sus pensamientos acerca de nosotros no son como los nuestros. O sea, es que nosotros como seres humanos no hemos comprendido que tenemos una mente limitada, una mente finita. Pero el Señor tiene una mente totalmente sin límites, una mente abierta totalmente a las bendiciones, a lo mejor para nuestras vidas. Él sabe todo y conoce absolutamente todo en nuestras vidas, así que pues en Él es el único que debemos confiar ciegamente. Y la visión, nuevamente reitero, es apasionadamente la búsqueda de la presencia del Señor. Amamos su presencia, honramos su presencia, respetamos su presencia. Es lo más valioso aquí en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia, en todo lo que hacemos. Siempre Él está de primero. Él es el único que cabe aquí dice que en una pareja no caben terceros, pero yo digo que sí. Y ese tercero siempre va a ser el Espíritu Santo de Dios, y ese lugar es el primero, porque Él es el primero, mi esposo es el segundo y yo soy la tercera persona en este hogar, en esta familia, hablándolo en el campo de pareja, ¿sí? Y aquí en esta casa vivimos 4 personas y la más importante es el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, que siempre está con nosotros en todo momento. Entonces, en esa tarde el llamado es para que le invites a Él, a tu casa, a tu vida, a todo lo que hagas. Si de pronto dices, no, es que mi llamado no es pastorear, mi llamado no es un ministerio, pero si es de pronto una empresa, es un sueño, un anhelo, una licenciatura, una carrera, algo que estés anhelando en tu corazón, un viaje, entonces ponlo en las manos del Señor, no te dejes llenar de ansiedad, espera en Él, que Él va a hacer todo lo necesario para que, si eso te conviene, se haga realidad en tu vida. Y también es importante decir que los no del Señor a veces son necesarios y son los más satisfactorios, porque a veces un no del Señor nos está previniendo de muchos desastres, de mucho sufrimiento, de muchas lágrimas, de mucha frustración humana, que cuando nos damos cuenta que realmente, verdad, eso no era para nosotros, decimos, Señor, gracias por haberme dicho que no, porque muchas veces hay personas que se ponen molestas con Dios por el no, pero ese no también es necesario. Claro que sí, pastora, qué bendición. Ahí seguimos el hilo de toda la historia, que bueno, no nos quedamos sin detalles. Bueno, yo quiero preguntarle a Josué, ¿tú ya has recibido un llamado específico de parte de Dios para tu vida? Sí, señora, desde muy chiquito, desde antes que naciera mis papás Dios les regaló un nombre a mis papás que fue Josué. Y bueno, desde ahí
mi llamado ha sido servirle a Dios. Desde bebé mis papás se enteraron que mi instrumento era la batería, porque yo un día estaba en una iglesia. Tenías un añito. Un añito y agarré las baquetas y hice 1, 2, 3 y desde ahí se enteraron que ese era mi instrumento. Y bueno, a los 6 años empecé a ensayar, y a los 7 años fue mi primer servicio, que fue tocar la oración y yo, uy, no, y a mí ese día me dio un poquito de nervios porque yo no había hecho nada de eso, pero bueno, Dios me ayudó y bueno, ahí comenzó mi proceso y mi llamado cuando sea grande y desde ahorita es alcanzar almas para Dios y que le sirvan y implantar el reino de Dios sobre las personas. Ese es mi llamado. Qué lindo, Josué, qué lindo. Yo quisiera pedirte algo y es que si tú le quieres dejar un mensaje a los chicos que nos están viendo, a los niños, a los jóvenes, algo así de parte del corazón de Dios. Bueno, a ver. Que nunca se rindan, que así algo sea difícil, no es imposible, como lo que me enseñó mi papá. Todo requiere práctica. Por ejemplo, si quieren aprender un instrumento, no piensen que es imposible o difícil, sino que requiere práctica, solo práctica. A mí cuando yo comencé fue un poco difícil, pero Dios me ayudó y ensayé, fue de práctica. Así que ya saben, practiquen, que eso es lo que ustedes necesitan para ser muy buenos tocando instrumentos o algo así. Gracias, muchísimas gracias por ese mensaje. Siempre hay que ser persistentes en todo momento. Bueno, pastores, se nos está acabando esta hermosa entrevista, pero no sin antes, que nos acompañen, que nos nos compartan un poco de alabanza, de adoración. Queremos que de pronto podamos terminar la entrevista de una forma muy, muy especial para el Señor, honrando su presencia, honrando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, queremos también orar por ustedes, si tienen algunas peticiones específicas para que nosotros también podamos orar por ustedes. Y ustedes oren también por las familias, porque de hecho vemos la gloria del Señor en lo que Él ha hecho en ustedes, en cada proceso. Y sabemos que de hecho la autoridad del Señor, su amor, su bondad está en ustedes. Entonces, ¿qué tal les parece si oramos primero? Si ustedes quieren orar por las familias, luego vamos a la adoración y por último nos comparten esas peticiones para nosotros poder orar. ¿Les parece? Así es. Así es. Bueno, hay una canción que vamos a orar de último por las familias. Como ustedes deseen. Si quieren ya la adoración y luego la oración, no hay problema. Bueno, sí, vamos. Lo que pasa es que en medio de que estemos adorando al Señor, pues vamos a bendecir a esas familias. ¿Sí? Listo, una canción que en uno de los procesos más fuertes de nuestras vidas vino y se quedó con nosotros y queremos compartirla con cada persona que ve este programa y con cada familia. Así que bueno, mejor vamos a adorar al Señor. Así es. Es una adoración bastante corta, pero es muy profunda y es muy verdadera. Así que en esta tarde quiero que realmente, si estás pasando dificultades, si estás pasando angustias, si estás pasando tristeza, tribulación, depresión, desesperanza en tu vida, quiero decirte que hay alguien que es la respuesta oportuna para ti y tiene un solo nombre que es dado a los hombres y es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta
presentamos cada familia delante de ti. Pedimos a aquel Dios que nos ha acompañado en todo este proceso. En este hogar, en nuestra vida, no se vive una religión, sino una relación, Señor. Y cada persona que se encuentra con este programa, te pido que ahí donde están, los inundes con tu gloria, los inundes con tu presencia, Señor. El Dios al cual servimos, el único y soberano Dios, en el nombre de Jesús, bendiga cada familia que vea este programa, se encuentren con una realidad en sus hogares y puedan ver claramente que hay alguien que no solamente está en una iglesia, que hay alguien que no solamente está en cuatro paredes, sino el Dios de Obed-Edom quiere visitar sus hogares, quiere llevar su presencia como nunca a sus vidas. Que sea arrancado todo temor, que sea arrancado todo miedo, y se encuentren con aquel que puede hacer las cosas que parecen imposibles para nosotros posibles. Sean todos benditos, sean benditos en el entrar, en el salir, sean guardados, protegidos. Dios envíe a su favor la bendición de Él. Dios envía sus ángeles a favor de sus vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, y sabemos que muchos serán sorprendidos por tu gloria. Serán sorprendidos por tu mano poderosa sobre sus vidas. Oiremos de tus milagros sobre ellos. Oiremos de que han sido visitados. Oiremos de vidas transformadas por aquel que lo transforma todo, por nuestro Dios, el Dios viviente. Gracias, Jesús. Señor, y asimismo en esta presencia tuya, Señor, damos gracias por esta hermosa familia, Señor. Damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú les has llevado, Señor, a conocerte cada día más. Gracias por derramar de tu santa presencia sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú les estás abriendo cada vez más y más el camino, Señor, para extender tu reino. Gracias, Señor, porque son testimonio vivo de que quien te obedece, Señor, no queda en vergüenza. Gracias, Señor, porque ellos son uno en ti. Gracias, Padre, porque tú has hecho milagros, prodigios, señales en ellos y a través de ellos. Hoy, Padre, te pedimos que tú les sigas bendiciendo, que traigas cada vez más esa presencia tuya, eso sobrenatural en sus vidas. Padre, que ellos siempre miren tus ojos, que nunca se aparten de ti ni de tu presencia, Señor, sino al contrario, que sean más almas las que lleguen allí a la iglesia que tú les has dado a esta familia. Señor, yo te doy gracias por la vida de Josué, Señor. Gracias porque es un niño con propósito, es un chico, Señor, que a pesar de ser tan pequeño, tú ya le has visitado y tú tienes un gran llamado para él. Gracias, Señor, porque creemos que a través de él, Señor, tú conquistarás, Señor, generaciones completas. Padre, gracias por usarlo en la adoración, Señor. Gracias por colocarlo allí en esta familia tan especial. Hoy damos solamente a ti las gracias, la honra, la alabanza por lo que eres, Señor, y por ser en nosotros.
Gracias, Padre, por todas las peticiones que hay en el corazón de los pastores, Señor, porque sabemos que tú les continuarás honrando y tú les continuarás dando conforme a tu voluntad, Señor, y en tu tiempo. Hoy gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué hermoso tiempo, pastores. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar aquí, por dejarse usar. Y bueno, unas palabras de despedida, por favor. Bueno, de parte mía, decirles que continúen en la búsqueda y aún cuando nos vean y se acuerden de nosotros, pues la tenemos clara, ¿no? Nuestra mayor petición es que su presencia siempre esté con nosotros, porque si lo tenemos a Él, pues tenemos todo, ¿no? Sí. Es así de cortica y de sencilla, ¿no? Que siempre que nos vean le digas: Dios, por favor, siempre visítalos más y llénalos más de su presencia. Un abrazo, nos alegra mucho haber estado con ustedes y haber sido esos vasos de bendición en esta tarde. Así es, bueno, gracias a ustedes por habernos abierto las puertas y poder llevar y extender el reino de nuestro Señor Jesús, y que a través de nuestro testimonio de vida muchas personas, muchas familias puedan ser inspiradas y puedan ser llevadas a que sí se puede, de la mano de nuestro Señor Jesús, tener un hogar, tener un matrimonio, tener un hijo encaminado y bajo el propósito del Señor, tener sustento, tener provisión, salud y por sobre todas las cosas tener la presencia de Dios en nuestras vidas, que como decía mi esposo, y es un lema súper marcado e importante para nosotros: si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Yo soy súper tranquila cuando sé que la presencia de Dios está en mi vida, porque sé que aunque vengan muchos vientos y muchas tempestades, su mano va a estar para mí en todo momento y nunca nos va a soltar ni a dejar caer. Así que cuando sientas que te estás enfriando, cuando sientas que la presencia de Dios ya no está de la misma manera en tu vida, no es porque Él se esté yendo de ti, sino por el contrario, porque nosotros nos estamos alejando de Él. Así que es necesario seguir en esa búsqueda para que cada día estemos mucho más estrechos y cercanos en la presencia del Señor, y de esa manera podemos asegurar nuestra vida en todas las áreas. Ese es el mensaje en esta hora para todos ustedes que nos están viendo. Muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde. Claudia, muchas gracias a usted. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios guarde tu matrimonio de una manera sobrenatural. Bendiga tu hogar y tu familia y te abras nuevas puertas, y que lo que tanto has estado anhelando en tu corazón, el Señor lo conceda bajo su perfecta voluntad y en su tiempo perfecto. Dios te bendiga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de irme quería recordarles y volverles a decir a los jóvenes, a los niños, que recuerden que así sean 5 minuticos de su tiempo todos los días, recuerden hablar con Dios, que al principio así no sientan nada, después poco a poco irán sintiendo su presencia y irán formando una hermosa relación con Él. Dios los bendiga. Muchas gracias nuevamente, gracias pastora por su bendición, las palabras que me comparte. Bueno, a todos los que nos están viendo, nos van a ver, muchas bendiciones, un abrazo, el Señor les continúe sorprendiendo y siempre llenando de su presencia. Bendiciones, gracias. Chao, chao.